En el telón profundo del cosmos, cuando el calendario terrestre avanza hacia 2026, la constelación de Tauro recibe una corriente distinta, densa y fértil, como la Tierra recién abierta tras una tormenta largamente esperada. No se trata de un año que pase sin dejar huella, es un tiempo que se imprime en la materia, en la voluntad y en la memoria del signo, como un sello forjado con paciencia y fuego lento. Tauro entra en este ciclo con la fuerza silenciosa de quien ha aprendido a resistir. Los movimientos planetarios no llegan como relámpagos caóticos, sino como procesos inevitables que transforman desde la raíz. Urano continúa despertando lo que parecía inamovible, pero en 2026 ese despertar deja de ser una sacudida incómoda para convertirse en una revelación. Lo que antes se defendía por costumbre empieza a ser visto con nuevos ojos. Viejas seguridades se agrietan no para destruir, sino para permitir que la vida circule de nuevo. Saturno, con su paso exigente, imprime disciplina y madurez. Las lecciones aprendidas en años anteriores dejan de sentirse como pruebas y comienzan a manifestarse como autoridad interior. Tauro se descubre capaz de sostener responsabilidades mayores sin perder la calma ni el sentido del placer por lo simple. La constancia, cualidad ancestral del signo, se vuelve estratégica, casi sabia, y permite construir algo que no depende de la aprobación externa ni del miedo al cambio. Júpiter expande territorios que antes parecían limitados. No se trata solo de crecimiento material, aunque la prosperidad encuentra caminos más claros, sino de una expansión de propósito. Las decisiones tomadas en 2026 tienen un peso especial porque nacen de una comprensión más profunda del propio valor. El merecimiento deja de ser una idea abstracta y se convierte en una vibración constante que atrae oportunidades alineadas con la esencia taurina, estabilidad, belleza, coherencia y disfrute consciente. En el plano emocional, el año despliega una narrativa épica de reconciliación interna. Viejas heridas relacionadas con la autoestima y el apego se integran como parte de la historia personal, sin dramatismo ni negación. El corazón de Tauro aprende a amar desde la libertad y no desde la posesión, desde la presencia y no desde el temor a perder. Este cambio sutil transforma vínculos, elecciones y prioridades, dando lugar a relaciones más auténticas y nutritivas. La energía de 2026 también activa una conexión más intensa con el cuerpo y la naturaleza. Tauro recuerda que su poder nace del contacto con lo tangible, con los ritmos lentos y seguros de la vida orgánica. Este recuerdo no es nostálgico, es revolucionario en un mundo acelerado. Al honrar los propios tiempos, el signo se convierte en un faro de equilibrio, demostrando que avanzar no siempre significa correr, sino saber cuándo detenerse para afianzar el terreno. Hay un tono épico en este tránsito porque no habla de conquistas externas espectaculares, sino de una victoria más profunda, la soberanía personal. Tauro se erige como un reino bien gobernado, donde cada decisión responde a valores claros y no a presiones externas. El pasado deja de ser una carga y se transforma en cimiento. El futuro ya no genera ansiedad, porque se percibe como una extensión natural del presente bien vivido. Así, 2026 se despliega como un año de encarnación plena. Las ideas se vuelven actos, los sueños toman forma, y la paciencia demuestra ser una de las fuerzas más poderosas del universo. Tauro avanza, firme y consciente, sabiendo que cada paso, aunque parezca pequeño, resuena en las estrellas como un acto de creación duradera. Más allá de los movimientos evidentes de los grandes planetas, 2026 activa corrientes sutiles que rara vez se perciben a simple vista, pero que definen el verdadero carácter del año para Tauro. Una de ellas es la reconfiguración del tiempo interno. El signo, regido por Venus, comienza a experimentar una relación distinta con la espera. Ya no se vive como retraso ni como obstáculo, sino como un proceso de maduración consciente. Cada etapa adquiere sentido por sí misma, y esa comprensión modifica la manera en que se toman decisiones importantes. La prisa pierde poder, y con ella se disuelven errores que antes nacían de la ansiedad por asegurar resultados. En el plano vocacional, 2026 trae una llamada silenciosa pero persistente hacia la coherencia. No se trata únicamente de cambiar de rumbo o de escalar posiciones, sino de alinear el esfuerzo cotidiano con una sensación de dignidad profunda. Tauro empieza a rechazar, casi sin esfuerzo, aquello que no respeta su valor interno. Esta selección natural redefine el concepto de éxito, alejándolo del sacrificio excesivo y acercándolo a una construcción sólida que puede sostenerse en el tiempo sin desgaste del alma. La influencia venusina se refina y madura. El placer deja de ser evasión y se convierte en ritual. Comer, crear, descansar,
tocar, contemplar, todo adquiere una cualidad casi sagrada. En este año, Tauro comprende que el disfrute consciente no es un lujo, sino una fuente de energía vital. Desde esa comprensión, la creatividad se expande, no como explosión caótica, sino como flujo constante. Proyectos artísticos, ideas estéticas o soluciones prácticas encuentran una forma estable de manifestarse y permanecer. En lo espiritual, 2026 abre una puerta poco habitual para este signo, la fe en lo invisible sin perder el anclaje en lo real. Tauro no abandona su necesidad de pruebas y resultados tangibles, pero aprende a confiar en procesos que aún no muestran frutos visibles. Esta fe pragmática fortalece la intuición y permite reconocer señales que antes pasaban desapercibidas. El universo deja de sentirse como algo distante y se percibe como un aliado que responde cuando se actúa con integridad. Las dinámicas de poder también se transforman. Tauro deja atrás la rigidez defensiva y descubre una autoridad serena que no necesita imponerse. Esta presencia genera respeto natural en el entorno, no por miedo, sino por coherencia. En 2026, el liderazgo taurino se expresa desde el ejemplo silencioso, desde la constancia que inspira y desde la capacidad de sostener lo que otros abandonan. Esta cualidad se vuelve especialmente valiosa en contextos de cambio colectivo, donde la estabilidad es un recurso escaso. El linaje y la historia personal cobran un nuevo significado. Memorias familiares, patrones heredados y antiguas lealtades inconscientes emergen para ser integradas, no rechazadas. Tauro honra el pasado sin quedar atrapado en él. Esta reconciliación libera una enorme cantidad de energía creativa, porque lo que antes se sostenía por obligación comienza a transformarse en elección consciente. El peso se convierte en raíz, y la raíz en fortaleza. Incluso los desafíos de 2026 llevan una impronta distinta. No llegan como castigos ni como pruebas arbitrarias, sino como oportunidades claras para afinar la voluntad. Cada obstáculo parece diseñado para recordar que la verdadera seguridad no proviene de la acumulación, sino de la capacidad de adaptarse sin perder la esencia. Tauro aprende a moverse sin traicionarse, a cambiar de forma sin romperse, como la tierra que se adapta al clima y aún así sigue siendo tierra fértil. El año concluye con una sensación de consolidación profunda. No todo es visible desde fuera, pero internamente se ha producido un giro irreversible. Tauro ya no es solo el guardián de lo estable, sino el arquitecto de una nueva forma de permanencia, más flexible, más consciente y más viva. En el vasto relato del cosmos, 2026 queda inscrito como el momento en que la fuerza tranquila del signo dejó de resistir el cambio y comenzó a dirigirlo. En las capas más profundas del cielo de 2026, allí donde no llegan las interpretaciones rápidas, Tauro es tocado por un movimiento kármico que redefine la relación con el esfuerzo acumulado. Los nodos lunares activan memorias antiguas del alma del signo, recordando vidas de construcción paciente, de guardianes de recursos, de artesanos del tiempo. Esa memoria no aparece como nostalgia, sino como una certeza interior, nada de lo aprendido ha sido en vano. Cada demora, cada perseverancia, cada renuncia previa encuentra ahora un lugar preciso en el entramado del destino. Los eclipses de este periodo actúan como portales silenciosos. No provocan caos externo, sino ajustes internos definitivos. Viejas versiones de identidad se disuelven sin conflicto, como hojas que caen cuando ya cumplieron su función. Tauro deja atrás roles asumidos por inercia y recupera una voz propia más clara, más firme, menos condicionada por expectativas ajenas. La palabra adquiere peso, y el silencio también. Saber cuándo hablar y cuándo callar se convierte en una forma de poder sutil pero decisiva. La sombra del signo, esa tendencia a aferrarse por temor a perder, es iluminada sin juicio. En 2026, Tauro no lucha contra sus miedos, los observa con la serenidad de quien ha aprendido a sostenerse. Esa observación transforma la sombra en aliada. El apego se transmuta en compromiso consciente, la posesividad en cuidado auténtico, la resistencia en discernimiento. Esta alquimia interna fortalece la identidad y libera una energía que antes estaba atrapada en la defensa constante. En el plano material, el dinero deja de ser solo seguridad y se convierte en lenguaje. Tauro comienza a comprender qué mensajes envía y recibe a través de lo que intercambia, invierte o conserva. La economía personal se vuelve un reflejo directo del equilibrio interno. Donde hay claridad emocional, hay fluidez; donde hay confusión, se hace evidente la necesidad de reajuste. Esta conciencia transforma la relación con la abundancia, alejándola del miedo y acercándola a la circulación consciente.
La voz del cuerpo adquiere un protagonismo épico. Señales físicas, sensaciones y ritmos biológicos se convierten en oráculos cotidianos. Tauro escucha y responde, no desde la obsesión, sino desde el respeto profundo por su naturaleza terrenal. Este diálogo íntimo con el propio organismo fortalece la vitalidad y permite sostener grandes procesos sin agotamiento. El cuerpo deja de ser un instrumento y pasa a ser un aliado sagrado en la travesía del año. En el ámbito colectivo, Tauro empieza a percibirse como parte de algo más amplio. No desde la disolución de la identidad, sino desde la interdependencia consciente. Las acciones individuales tienen impacto, y esa comprensión despierta una ética silenciosa. Cada gesto, cada elección, cada creación se realiza con la conciencia de que deja huella. Este sentido de responsabilidad no pesa, dignifica. Convertirse en ejemplo no es una meta, es una consecuencia natural. El concepto de legado se activa con fuerza. No como obsesión por trascender, sino como deseo genuino de dejar algo sólido y útil. Puede manifestarse en obras, enseñanzas, estructuras, vínculos o valores transmitidos. Tauro comprende que la verdadera herencia no siempre es visible de inmediato, pero se siente en la continuidad. Esta visión amplía el horizonte y otorga sentido incluso a las tareas más simples. Hacia el final del ciclo, se consolida una nueva relación con el destino. Tauro deja de percibirlo como algo que sucede y comienza a vivirlo como algo que se cultiva. Cada día es tierra fértil, cada decisión una semilla. No hay ansiedad por la cosecha, porque la confianza en el proceso es total. El signo se reconoce como creador paciente dentro del gran orden cósmico. Así, 2026 no es solo un año de cambio, sino de encarnación plena del arquetipo taurino en su forma más elevada. La fuerza tranquila se vuelve consciente de sí misma. La estabilidad deja de ser estática y se convierte en movimiento sostenido. En el relato eterno de las estrellas, Tauro avanza como quien conoce su valor, su ritmo y su lugar, construyendo futuro con manos firmes y corazón en paz. En la dimensión menos visible del tránsito de 2026, se despierta en Tauro una relación renovada con la palabra y el pensamiento. La mente, tradicionalmente práctica y enfocada en lo concreto, comienza a expandirse hacia comprensiones más amplias sin perder claridad. Ideas que antes parecían abstractas o poco útiles encuentran aplicación real. El aprendizaje deja de ser acumulativo y se vuelve integrador. Cada conocimiento nuevo se asienta como una herramienta que sirve para simplificar la vida, no para complicarla. Esta lucidez mental permite tomar decisiones con una serenidad que desarma conflictos antes de que se formen. Los desplazamientos, tanto físicos como simbólicos, adquieren un significado especial. No se trata de huir ni de buscar estímulos externos, sino de permitir que nuevos paisajes reordenen la percepción interna. Cambios de entorno, incluso breves, actúan como catalizadores de inspiración. Tauro descubre que moverse no implica perder raíces, sino oxigenarlas. El horizonte se amplía y con él la tolerancia, la comprensión de otras realidades y la capacidad de dialogar con lo diferente sin sentirse amenazado. La tecnología y los sistemas modernos, que en otros tiempos podían generar resistencia, comienzan a ser incorporados con sabiduría. Tauro no se somete a la velocidad del mundo, la domestica. Utiliza herramientas nuevas para sostener valores antiguos, calidad, permanencia, coherencia. Este equilibrio entre tradición e innovación se convierte en una de las grandes fortalezas del año, permitiendo crear estructuras que resisten el paso del tiempo sin quedar obsoletas. En el terreno de la sanación emocional profunda, 2026 abre un espacio para el perdón silencioso. No como acto moral impuesto, sino como liberación natural. Viejas decepciones, traiciones o frustraciones pierden carga. Tauro no olvida, pero deja de cargar. Este alivio interior se manifiesta como ligereza en el pecho, claridad en la mirada y una capacidad renovada para confiar sin ingenuidad. La paz interior se vuelve un estado más frecuente, no una excepción. La alegría simple recupera su lugar como fuerza épica. Reír sin razón aparente, disfrutar del trabajo bien hecho, encontrar placer en lo cotidiano se convierte en un acto de resistencia luminosa. Tauro recuerda que sostener la vida con dignidad también es un gesto heroico. En un mundo que exalta lo extremo, el signo demuestra que la plenitud puede ser constante y profunda, sin necesidad de estridencias. Las amistades y alianzas atraviesan una depuración natural. No hay rupturas dramáticas, sino afinamientos energéticos.
Permanecen aquellos vínculos que respetan los tiempos, los valores y la verdad emocional. Nuevas conexiones surgen con una sensación de familiaridad inmediata, como si se reencontraran caminos antiguos. Estas redes se convierten en sostén mutuo, espacios de intercambio honesto y crecimiento compartido. La relación con el destino adquiere un matiz casi artístico. Tauro ya no lo vive como una línea rígida, sino como una obra en constante modelado. Cada día ofrece la posibilidad de ajustar detalles, corregir formas, embellecer procesos. Esta visión creativa del propio camino reduce el miedo al error, porque todo puede ser integrado y transformado. La vida se vuelve una escultura viva, trabajada con paciencia y amor. En los momentos de silencio, cuando el ruido externo se apaga, surge una certeza profunda, la de estar exactamente donde se debe estar. No por resignación, sino por alineación. Esa certeza no inmoviliza, impulsa. Desde ahí, cada acción tiene peso, cada pausa tiene sentido. Tauro camina 2026 con una dignidad tranquila, consciente de que su paso deja huella aunque no haga ruido. Así, el año se despliega como una epopeya silenciosa pero imparable. No hay necesidad de proclamaciones ni de gestos grandilocuentes. La transformación ocurre en lo profundo, en lo estable, en lo verdadero. Tauro encarna la sabiduría de la tierra que sabe esperar, nutrir y sostener. Y en ese saber, el futuro se vuelve un territorio fértil, listo para ser habitado con plenitud y confianza. En el trasfondo más arcaico del firmamento, 2026 activa en Tauro una memoria de iniciación que rara vez se despierta con tanta claridad. Es la memoria del guardián del umbral, de quien aprende a reconocer cuando una etapa ha cumplido su propósito y puede ser cerrada sin nostalgia ni culpa. Esta capacidad de cierre consciente es uno de los grandes poderes del año. No hay finales dramáticos, sino conclusiones dignas. Lo que se suelta no deja vacío, deja espacio. Y ese espacio comienza a vibrar con una promesa silenciosa de renovación. El ritmo lunar cobra una relevancia especial, marcando ciclos emocionales más claros y comprensibles. Tauro aprende a leer sus propias mareas internas, a reconocer cuándo es tiempo de avanzar y cuándo de recogerse. Esta sincronía con los ciclos naturales fortalece la estabilidad emocional y permite sostener procesos largos sin perder entusiasmo. La paciencia deja de ser un esfuerzo y se convierte en un estado natural, casi meditativo, desde el cual la vida fluye con mayor armonía. La relación con el valor personal alcanza una profundidad inédita. Ya no se mide por resultados externos ni por reconocimiento, sino por coherencia interna. Tauro comienza a sentir orgullo no por lo logrado, sino por la forma en que se vive cada paso. Esta dignidad íntima se refleja en la postura, en la voz, en la manera de ocupar el espacio. Sin buscarlo, el signo irradia una autoridad tranquila que invita a otros a confiar, a escuchar, a apoyarse. En el plano creativo, 2026 despierta una alquimia entre inspiración y método. Las ideas no se quedan en el aire ni se dispersan. Encuentran estructura, ritmo y continuidad. Tauro demuestra que la creatividad no necesita caos para ser potente, sino constancia y cuidado. Obras, proyectos y construcciones nacidas en este periodo tienen una cualidad atemporal, como si estuvieran destinadas a perdurar más allá del entusiasmo inicial. La relación con el silencio se transforma profundamente. Ya no es ausencia ni vacío, sino un espacio fértil donde se ordena la energía. Tauro aprende a habitar el silencio sin incomodidad, encontrando en él respuestas que no surgen en el ruido. Esta práctica silenciosa fortalece la intuición y permite escuchar la guía interna con mayor claridad. Las decisiones tomadas desde este lugar suelen ser firmes, serenas y difíciles de cuestionar. En el ámbito de la voluntad, se produce un refinamiento notable. Tauro no se impone metas desde la rigidez, sino desde la comprensión profunda de sus límites y posibilidades reales. Esta honestidad consigo mismo evita desgastes innecesarios y canaliza la energía hacia objetivos verdaderamente alineados. La perseverancia se vuelve inteligente, flexible, capaz de adaptarse sin perder dirección. La relación con el placer alcanza una madurez espiritual. El goce deja de ser compensación y se convierte en celebración consciente de estar vivo. Tauro aprende a disfrutar sin excesos, a saborear sin apego, a agradecer sin miedo a perder. Esta forma de placer equilibrado fortalece el cuerpo, el ánimo y la creatividad, generando un círculo virtuoso de bienestar sostenido. En los momentos de dificultad colectiva, Tauro se convierte en punto de apoyo.
No desde el sacrificio, sino desde la estabilidad que ofrece su sola presencia. Hay algo profundamente épico en sostener cuando otros tiemblan, en permanecer cuando todo invita a huir. Este rol no se elige, emerge naturalmente, y refuerza el sentido de propósito sin necesidad de proclamaciones. A medida que el año avanza, se consolida una confianza serena en el propio camino. No hay comparación ni urgencia por llegar antes. Tauro comprende que su fuerza reside en la continuidad, en el paso firme, en la capacidad de construir día tras día sin perder el alma en el intento. El futuro deja de ser una promesa incierta y se convierte en una extensión lógica del presente bien vivido. Así, 2026 se revela como un año de consagración interna. No hay coronas visibles ni celebraciones ruidosas, pero sí una transformación profunda y duradera. Tauro encarna la sabiduría de la tierra que sabe sostener la vida, nutrirla y permitirle crecer a su propio ritmo. En el gran relato del cosmos, este año queda marcado como el tiempo en que la fuerza tranquila se reconoció a sí misma como una forma elevada de heroísmo. En los pliegues más sutiles del movimiento astral de 2026 se activa en Tauro una transformación relacionada con la confianza en la propia intuición práctica. No se trata de visiones etéreas ni de impulsos caóticos, sino de una certeza corporal, casi instintiva, que guía cada lección con una precisión silenciosa. Esta intuición no contradice la lógica, la completa. Tauro aprende a reconocer cuando una sensación profunda es una señal auténtica y cuando es solo ruido heredado del pasado. Este discernimiento fino se convierte en una brújula infalible a lo largo del año. La relación con el esfuerzo cambia de forma radical. El sacrificio deja de ser glorificado. En 2026, Tauro comprende que el verdadero mérito no está en agotarse, sino en sostener. Se valora la energía como un recurso sagrado que debe administrarse con inteligencia. Esta comprensión transforma la manera de trabajar, de comprometerse y de ayudar. El signo deja de cargar pesos innecesarios, al hacerlo, se vuelve paradójicamente más fuerte y más disponible para lo que realmente importa. En un nivel más profundo, se produce una reconciliación con el deseo. Aquello que durante años fue postergado por prudencia, miedo o lealtades invisibles comienza a emerger sin culpa. Tauro se permite querer con claridad, sin justificarse. Este permiso interno libera una enorme fuerza vital que impulsa decisiones valientes, no impulsivas, sino largamente gestadas. El deseo se vuelve una fuerza creadora alineada con la esencia y no una amenaza al equilibrio. La relación con la belleza alcanza un carácter casi iniciático. No se trata solo de estética, sino de reconocer armonía en los procesos, en los gestos simples, en la coherencia entre lo que se siente y lo que se hace. Tauro empieza a rodearse de aquello que nutre los sentidos y se aleja, sin conflicto, de lo que genera disonancia. Esta depuración sensorial eleva la vibración cotidiana y convierte la vida diaria en un espacio más habitable, más digno, más verdadero. En el ámbito de la palabra dada, 2026 marca un punto de no retorno. Las promesas se hacen menos frecuentes, pero mucho más firmes. Tauro comprende el poder de comprometerse solo con aquello que puede sostener en el tiempo. Esta honestidad fortalece la reputación y genera una confianza profunda en el entorno. Cuando Tauro afirma algo, el mundo aprende a creerle, no por insistencia, sino por coherencia demostrada. El pasado deja de ser un archivo cerrado y se convierte en una fuente de sabiduría activa. Experiencias antiguas, incluso aquellas que parecían errores o fracasos, revelan su utilidad práctica. Tauro integra esas vivencias como herramientas y no como cargas. Esta integración aporta una serenidad particular, nada fue inútil, nada fue en vano. Cada paso construyó la capacidad actual de sostener lo que viene. En el plano energético, se percibe una mayor protección natural. No como inmunidad, sino como un campo de estabilidad que disuelve conflictos antes de que se intensifiquen. Tauro aprende a no entrar en batallas innecesarias. La elección de la calma se vuelve una estrategia poderosa. Esta capacidad de mantenerse centrado incluso en entornos inestables convierte al signo en un punto de referencia, en un ancla que otros reconocen y respetan. La noción de hogar, tanto interno como externo, se redefine. No se trata solo de un lugar físico, sino de un estado de seguridad interna que puede acompañar a Tauro donde sea que esté. Esta sensación de hogar portátil fortalece la autonomía emocional y permite explorar nuevas posibilidades sin miedo a perder estabilidad. El arraigo ya no depende de estructuras externas, sino de una conexión sólida con la propia esencia.
Hacia los tramos más profundos del año, se consolida una sabiduría silenciosa que no busca ser enseñada, pero inevitablemente se transmite. Tauro se convierte en ejemplo vivo de que es posible crecer sin perderse, cambiar sin romperse, avanzar sin traicionarse. Esta enseñanza no se expresa en discursos, sino en presencia, en coherencia, en la forma de habitar el tiempo. Así, 2026 se revela como un año de maduración definitiva del arquetipo taurino. La fuerza ya no necesita demostrarse. La estabilidad deja de ser defensa y se convierte en elección consciente. Tauro camina este ciclo como quien ha aprendido a confiar en la tierra bajo sus pies y en el cielo que lo acompaña. En el gran tejido del destino, este año queda grabado como el momento en que la constancia se transformó en sabiduría viva, y la vida comenzó a responder con la misma solidez con la que fue construida. En la arquitectura invisible del año 2026 se despliega para Tauro una iniciación relacionada con el poder de la elección consciente. No se trata de elegir entre opciones evidentes, sino de reconocer que caminos ya no requieren ser recorridos. Esta claridad no surge de un rechazo abrupto, sino de una comprensión madura de los propios ciclos. Tauro aprende que no todo lo posible es necesario y que renunciar con conciencia es también un acto de poder. Esta capacidad de elegir desde la plenitud y no desde la carencia redefine el rumbo de manera silenciosa pero irreversible. La relación con la energía vital adquiere una dimensión casi sagrada. El cansancio deja de ser una señal de debilidad y se convierte en un lenguaje que informa cuando es momento de detenerse, ajustar o redistribuir fuerzas. Tauro comienza a honrar los límites como guardianes del equilibrio y no como barreras al crecimiento. Esta sabiduría corporal permite sostener procesos largos con una vitalidad sorprendente, evitando los altibajos extremos y construyendo una resistencia serena que se fortalece con el tiempo. En el plano de la identidad, 2026 trae una integración profunda de las contradicciones internas. Aspectos que antes parecían opuestos encuentran un punto de encuentro natural. La necesidad de seguridad convive con el deseo de expansión. La calma se alía con la ambición. La tradición dialoga con la innovación. Tauro deja de dividirse internamente y empieza a habitar una identidad más completa, más real, donde no es necesario elegir entre ser firme o flexible, porque ambas cualidades se reconocen como partes de la misma fuerza. El tiempo adquiere una textura distinta. Los días no se perciben como una sucesión de obligaciones, sino como espacios vivos que pueden ser habitados con intención. Tauro desarrolla una capacidad especial para estar presente sin esfuerzo, para hacer una cosa a la vez con total atención. Esta presencia transforma la experiencia cotidiana y convierte tareas simples en actos de creación consciente. El tiempo deja de ser un enemigo y se convierte en aliado. En las capas más profundas del inconsciente, se produce una liberación de antiguos miedos relacionados con la pérdida. Tauro comprende que lo verdaderamente propio no puede ser arrebatado, porque vive en la coherencia interna y no en la posesión externa. Esta comprensión disuelve una tensión ancestral y abre la puerta a una relación más libre con el cambio. Perder deja de ser una amenaza y se transforma en parte natural del movimiento de la vida. La capacidad de disfrute se expande hacia dimensiones menos evidentes. No solo se goza de lo tangible, sino también de lo bien hecho, de lo justo, de lo auténtico. Tauro encuentra placer en la honestidad, en la claridad, en la sencillez que no necesita adornos. Este refinamiento del goce eleva la calidad de vida de forma profunda y duradera, alejándola de excesos y acercándola a una satisfacción estable. En el ámbito de la responsabilidad, surge una nueva ligereza. Tauro sigue siendo confiable, constante y comprometido, pero ya no desde la carga, sino desde la elección. Asumir responsabilidades se vuelve un acto de coherencia y no de sacrificio. Esta transformación cambia la relación con el deber y permite cumplir sin resentimiento, sostener sin agotarse y construir sin perder la alegría. La conexión con la tierra, tanto simbólica como literal, se intensifica. Tauro encuentra fuerza en lo simple, en lo natural, en lo que crece lentamente. Esta conexión actúa como un ancla poderosa en momentos de incertidumbre colectiva. Mientras otros se dispersan, Tauro se centra. Mientras otros dudan, Tauro sostiene. Esta cualidad no pasa desapercibida y genera una influencia silenciosa pero profunda en el entorno. En los espacios de quietud, emerge una sensación de gratitud sin objeto específico. No se agradece algo concreto, se agradece estar. Esta gratitud no es euforia, es calma profunda. Desde ahí,
la vida se percibe como suficiente, incluso cuando aún hay metas por alcanzar. Esta sensación de suficiencia no detiene el crecimiento, lo hace más consciente y menos compulsivo. A medida que 2026 avanza hacia su madurez, se consolida una comprensión esencial: la verdadera estabilidad no es inmovilidad, es capacidad de adaptación sin pérdida de identidad. Tauro encarna esta verdad con naturalidad, demostrando que se puede evolucionar sin romperse y avanzar sin abandonar las raíces. En el gran relato cósmico, este año se inscribe como el tiempo en que la firmeza aprendió a danzar con el cambio, y la paciencia se reveló como una forma elevada de valentía. En los estratos más silenciosos del cielo de 2026 se activa para Tauro una reeducación profunda de la esperanza. Ya no es una espera pasiva ni una ilusión depositada en el futuro, sino una cualidad presente que impregna cada acción. La esperanza se vuelve concreta, casi artesanal, construida día a día con actos pequeños pero coherentes. Esta forma de esperar sin ansiedad modifica la relación con los resultados y permite avanzar con una confianza serena incluso cuando el desenlace aún no es visible. La relación con la memoria se transforma de manera notable. Recuerdos que antes aparecían como cargas emocionales comienzan a ordenarse como relatos completos, con sentido y cierre. Tauro deja de revivir el pasado y empieza a comprenderlo. Esta comprensión no es intelectual, es corporal, y libera una enorme cantidad de energía que antes estaba retenida en la repetición. El pasado ya no interfiere en el presente, lo sostiene como una base firme desde la cual crecer. En el plano de la percepción, se afina una sensibilidad especial hacia lo auténtico. Tauro desarrolla una especie de radar interno que detecta lo falso, lo forzado, lo incoherente. Esta sensibilidad no genera rechazo agresivo, sino distancia natural. El signo aprende a retirarse sin conflicto de aquello que no resuena, protegiendo su energía sin necesidad de confrontación. Esta capacidad de discernimiento se vuelve una herramienta clave para mantener la estabilidad interna en un entorno cambiante. La relación con el silencio interior alcanza una profundidad inédita. No se trata solo de momentos de calma, sino de una quietud que permanece incluso en medio de la actividad. Tauro descubre que puede actuar desde el centro, sin dispersarse ni fragmentarse. Esta quietud activa fortalece la concentración y permite que cada acción tenga mayor impacto con menor esfuerzo. El hacer se vuelve más preciso, más eficaz, más alineado. En la dimensión emocional, 2026 favorece una expresión más honesta y directa de los sentimientos. Tauro deja de guardar por miedo a desestabilizar y aprende a expresar sin dramatizar. Las emociones encuentran palabras simples y claras, lo que reduce malentendidos y fortalece los vínculos verdaderos. Esta transparencia emocional genera relaciones más estables, porque se basan en lo que es y no en lo que se supone. La noción de merecimiento se reconfigura profundamente. Tauro ya no siente que debe probar su valor a través del esfuerzo constante o del sacrificio prolongado. El valor se reconoce como inherente, no condicionado. Esta comprensión cambia la forma de recibir ayuda, recibir reconocimiento, recibir placer. Lo recibido ya no genera culpa, genera gratitud. Y esa gratitud multiplica lo que llega. En el plano creativo productivo, se activa una capacidad especial para optimizar recursos. Tauro aprende a hacer más con menos, no por carencia, sino por inteligencia práctica. Esta habilidad permite construir estructuras sólidas sin desperdicio, tanto en lo material como en lo emocional. Cada recurso es valorado, cada energía bien utilizada. Esta eficiencia serena se convierte en una de las grandes fortalezas del año. La relación con la constancia se vuelve más amable. Tauro sigue siendo perseverante, pero ya no se castiga cuando necesita detenerse. Descansar deja de ser visto como retroceso y se integra como parte del proceso creativo. Esta alternancia consciente entre acción y reposo fortalece la resistencia a largo plazo y evita los quiebres abruptos. El camino se vuelve sostenible. En los momentos de incertidumbre colectiva, Tauro desarrolla una capacidad natural para sostener la calma del entorno. No ofrece soluciones rápidas ni discursos tranquilizadores, ofrece presencia. Esa presencia, firme y estable, tiene un efecto regulador que otros perciben incluso sin comprenderlo. Este rol silencioso refuerza el sentido de pertenencia y utilidad sin necesidad de protagonismo. A nivel simbólico, 2026 marca una reconciliación definitiva con el propio ritmo. Tauro deja de compararse con velocidades ajenas y honra su manera particular de avanzar.
Esta aceptación profunda elimina una fuente antigua de tensión y libera una alegría tranquila por el simple hecho de caminar el propio camino. El avance ya no se mide en distancia, sino en coherencia. Hacia las capas finales del año, se consolida una sensación de solidez interior que no depende de circunstancias externas. Tauro se reconoce como territorio habitable, como lugar seguro para sí mismo y para otros. Esta solidez no es rigidez, es confianza en la capacidad de sostener lo que la vida proponga. Así, el relato de 2026 se completa como una epopeya de maduración silenciosa. No hay gestas ruidosas ni conquistas efímeras, pero sí una transformación profunda y duradera. Tauro encarna la sabiduría de quien ha aprendido que la verdadera fuerza no necesita imponerse, solo permanecer fiel a su esencia mientras todo se transforma alrededor. En el gran tejido del cosmos, este año queda inscrito como el tiempo en que la estabilidad se volvió consciente y la conciencia se volvió hogar. En la urdimbre más profunda del destino de 2026 se manifiesta para Tauro una comprensión inédita del coraje. No es el valor impulsivo que se lanza al vacío, sino un coraje lento, denso, casi geológico, que se construye al permanecer fiel cuando todo invita a desviarse. Este tipo de valentía no busca reconocimiento, pero transforma realidades. Tauro descubre que sostener una decisión en el tiempo, aun cuando no haya señales inmediatas de recompensa, es uno de los actos más heroicos que existen. La fidelidad a lo esencial se convierte en una fuerza que moldea el entorno. La relación con la voz propia se afianza de manera definitiva. No solo en lo que se dice, sino en el tono, en la intención y en el momento elegido para expresarse. Tauro aprende que su palabra tiene peso porque nace del silencio y de la reflexión. En 2026, hablar menos y decir más se vuelve una cualidad natural. Esta economía expresiva otorga autoridad y reduce conflictos innecesarios. La verdad se comunica sin dureza, pero con firmeza, y encuentra receptividad porque está alineada con los actos. En el plano de la identidad profunda, emerge una sensación de reconciliación con el propio destino. Tauro deja de preguntarse por caminos alternativos y comienza a honrar el recorrido elegido, incluso con sus desvíos y demoras. Esta aceptación no es resignación, es comprensión madura de que cada paso fue necesario para llegar a la solidez actual. El destino deja de sentirse impuesto y se percibe como una colaboración constante entre la voluntad y el orden cósmico. La paciencia revela su dimensión más poderosa. Ya no es espera, es magia silenciosa. Tauro comprende que hay procesos que solo se activan cuando se les concede tiempo suficiente para enraizar. Esta paciencia activa genera frutos que no se marchitan rápido. Proyectos, vínculos y estructuras iniciados o consolidados en 2026 llevan la marca de lo duradero, de lo que puede atravesar crisis sin perder su esencia. En el nivel más simbólico, Tauro encarna el arquetipo del constructor del nuevo mundo. No desde grandes discursos ni revoluciones abruptas, sino desde la coherencia cotidiana. Cada elección alineada, cada límite sano, cada acto de cuidado consciente contribuye a una transformación colectiva más amplia. Tauro se convierte en prueba viviente de que es posible vivir con dignidad en tiempos de cambio, y esa prueba inspira más que cualquier consigna. La relación con el error se transforma radicalmente. Fallar deja de ser una amenaza a la autoestima y se integra como parte natural del aprendizaje. Tauro no dramatiza los desvíos, los corrige con calma. Esta actitud reduce el miedo a intentar y fortalece la confianza en la capacidad de ajuste. El camino no se abandona por tropiezos menores, se afina. La noción de éxito se redefine de forma silenciosa pero profunda. Ya no se mide por acumulación ni por velocidad, sino por estabilidad interna y continuidad. Tauro comienza a valorar aquello que puede sostenerse sin sacrificio extremo. Esta redefinición libera una enorme presión y permite disfrutar de los logros sin ansiedad por mantenerlos artificialmente. En la dimensión emocional más íntima, se consolida una sensación de pertenencia a la vida misma. Tauro deja de sentirse separado del fluir general y se reconoce como parte activa del movimiento. Esta pertenencia genera una confianza básica que sostiene incluso en momentos de incertidumbre. La vida deja de ser algo que se controla y se convierte en algo que se acompaña. La relación con el futuro adquiere una serenidad particular. No hay necesidad de anticiparlo todo ni de tener respuestas cerradas. Tauro aprende a confiar en su capacidad de responder cuando el momento llegue. Esta confianza reduce la ansiedad y fortalece la presencia. El futuro deja de ser una carga mental y se transforma en un campo abierto de posibilidades reales.
En los gestos cotidianos, aparentemente pequeños, se manifiesta la grandeza del año. Elegir con conciencia, cuidar lo construido, respetar los propios tiempos, honrar la palabra dada. Cada uno de estos actos es una piedra más en la edificación de una vida sólida y auténtica. La épica de 2026 no está en lo espectacular, está en lo consistente. Al cerrar este ciclo, Tauro no emerge como alguien distinto, sino como alguien plenamente encarnado en sí mismo. No hay ruptura con la identidad, hay integración total. La calma se vuelve fuerza. La constancia se vuelve sabiduría. La estabilidad se vuelve un acto consciente de creación diaria. Así, el año queda inscrito en la memoria del cosmos como el tiempo en que Tauro dejó de resistir el movimiento de la vida y comenzó a caminar con él, marcando un paso firme, profundo y duradero. En ese andar, la Tierra misma parece responder, ofreciendo sustento, claridad y la promesa silenciosa de que todo lo construido con verdad encuentra su lugar en el orden mayor de las estrellas.